Bendiciones. Cada día que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, vienen diferentes conflictos. Siempre por hacer lo bueno suele suceder, pero el deseo hoy nuevamente es compartir la palabra del Señor a través de este medio, conectado el día de hoy, como siempre, con Radio Glorificando, para glorificar el nombre del Señor. Y el día de hoy hablamos específicamente de que en todo proceso, cada vez que emprendemos algo, necesitamos tener fe. Recordamos que, según nos dice Hebreos 11:1, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que procurar que todas las cosas nos salgan bien, necesitamos tener fe. Yo quiero hablar de la palabra del Señor en algunos pasajes que nos muestran realmente cuando hay momentos tan difíciles, pero somos motivados en su momento, somos llevados a tener fe para alcanzar esas metas, esos buenos propósitos, por cierto, y que podamos seguir glorificando el nombre del Señor. Uno de los casos que siempre me ha parecido sorprendente es precisamente el de Moisés. Moisés, a quien Dios eligió para ser el libertador, que no le fue nada fácil con este ministerio, esta tarea, y pasó diferentes momentos, sobre todo con un pueblo tan difícil de entender, aun cuando todo el tiempo vio la mano de Dios obrando en las plagas, en los milagros, siempre volvían a caer en la incomodidad, en la impaciencia, en que todo momento estaban dispuestos a regresar a la esclavitud antes que seguir adelante, y protestaban en todo momento. Pero veamos, estamos entonces hablando hoy de la fe. Éxodo 14, del versículo 8 en adelante. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Realmente necesitamos hoy más que nunca el hecho de saber que vayamos donde vayamos, Dios va con nosotros. Y como dice la palabra, con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta expresión, a mi forma de ver, se ve demasiado corta, porque cuando realmente se clama a Jehová, no solamente en los momentos de conflicto, sino con la esperanza de que Él va a responder a nuestro favor. No nos dejará, dice la palabra, ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y entonces es interesante, porque cuando, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo se da cuenta que los egipcios vienen tras ellos, frente a ellos está el mar, no pueden pasar. Ellos claman, según esta expresión, clamaron a Jehová. Ahora bien, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vale la pena ubicarnos en las promesas que Dios tenía para el pueblo, para su pueblo. Salir de la esclavitud a la tierra prometida, como dice la palabra, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, el pueblo todo el tiempo estuvo protestando durante 40 años, algo inentendible muchas veces. Protestando, y en su momento decían eso: mejor regresamos a ser esclavos que seguir con lo difícil que estamos pasando. Ahora bien, mira la actitud de Moisés. Por eso la palabra lo reconoce como el hombre más manso de la tierra. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. ¿Cuándo le va a hacer? En ese momento. ¿Sabes? Qué maravilloso es saber que no hay nada imposible para Dios. Y que donde vayamos, Él va con nosotros, Él está con nosotros. Y mira cómo les dice Moisés: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos.
Entonces, cada vez que enfrentamos estos problemas y conflictos, estos ataques, literalmente, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? No tener temor, sino estar firmes. Sabes, el enemigo en su momento quiere hacernos caer y volver atrás a la esclavitud, de los enredos, de los vicios, pero realmente, yo lo digo de esta manera, ¿quién nos puede obligar a pecar? Nadie, es nuestra decisión. Pero entonces volvamos a la expresión de Moisés: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más y para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mira qué maravillosa parábola. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud cuando pasamos esos momentos difíciles o literalmente cuando somos atacados? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? No tener temor. Recordar a cada instante que aún los ataques en su momento tienen un propósito, si Dios los permite, propósitos de bien para nosotros. Recordarnos en ese momento que Dios está con nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Y mira la promesa: esos enemigos que hoy ven, nunca más y para siempre los volverán a ver. Qué maravilloso es saber que no se repite una prueba, un conflicto, una situación a menos. Podría decirse tristemente que nos hayamos acostumbrado. Entonces, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Me goza siempre el hecho de pensar que nunca estamos solos. Dios va con nosotros donde quiera que vayamos, y cuando pasamos pruebas y momentos difíciles, con mayor razón Él está con nosotros. Solamente no debemos olvidar. Otro de los personajes, Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo: oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Estaba el pueblo sufriendo hambre, escasez, están sitiados por el ejército enemigo. Eliseo da esta palabra. Mira las promesas de Dios. Qué maravilloso es creerle al Todopoderoso. Él no se ha cansado, lo digo siempre, no se ha cansado de hacer milagros y prodigios, de bendecirnos en todo momento. Entonces, mira, es tan injusto, volvemos a ese punto, la ciudad está sitiada, no pueden salir ni entrar, y la comida está escaseando. Y la palabra que Dios da a través de Eliseo, la promesa: oigan palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Realmente le creemos a Dios en sus promesas? ¿Realmente entendemos cuando la palabra viene de Dios para fortalecernos? Porque la actitud de este hombre, que es uno de los principales en el reino, hace burla y lo dice de esta manera: si Jehová hiciera ventanas en el cielo ahora, ¿sería esto así? Y él le dijo, Eliseo le dice: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Necesitamos entonces, cuando escuchamos una promesa, sobre todo leemos una promesa en su palabra, recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y hará. Otro de los casos, primer libro de Reyes, nuevamente 17, del versículo 9 en adelante. Le dice el Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Recordemos, una desconocida que está pasando problemas y conflictos nuevamente. Y Dios le dice a Elías: ve a Sidón y yo he ordenado, mira esto, qué maravilloso, a una mujer que te dé alimento, que te alimente, te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, mira qué interesante, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una terrible situación la que está pasando esta viuda. Ya no hay alimento en ese lugar. Mira qué interesante. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mira esto. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Humanamente podemos decir, hay una realidad: un poco de un poco de harina y un poco de aceite, que ella había guardado para que comieran la última vez, por decirla, la última cena de su hijo y ella. Y el varón de Dios le dice: no, antes de hacer para tu hijo, tráeme a mí. Ahí está hablando de multiplicación. Y aquí está moviendo la fe de la mujer. Mira qué maravilloso. Que la viuda, un motivante para que la viuda creyera. Qué maravilloso es cuando podemos creer en las promesas del Señor y actuar de acuerdo a sus indicaciones. Porque entonces veremos el cumplimiento de sus promesas. Mira qué maravilloso. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira, la promesa de Dios es específica. Y qué maravilloso saber que Dios nunca llega tarde. Y necesitamos realmente tener esa fe. Mira, el siervo del Señor lo decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. ¿Cuánto necesitamos en todo tiempo? Tener la certeza que vayamos donde vayamos, Dios va con nosotros. Jehová es el único Dios. Y que no permitirá que pasemos pruebas o momentos difíciles sin un propósito de bien para nosotros. Esto es maravilloso. Estamos en el ejemplo de la viuda. La viuda obedeció, y ¿sabes qué maravilloso es obedecer? El mismo siervo lo decía: es mejor obedecer que ofrecer. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo tan difícil fortalecer nuestra fe? El hecho de saber que todo lo que Dios permite, porque nada sucede, créelo, en verdad, nada sucede en nuestra vida sin que tenga un propósito de bien. Aún las pruebas sí, aún los momentos difíciles sí, aún los conflictos sí, para que realmente nosotros nos pongamos, ahora sí literalmente nos cimentemos sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora bien, si vamos a uno de los ejemplos también que nos motiva y motiva nuestra fe en estos tiempos, en creer en Jehová el Todopoderoso, en sus promesas, en sostenernos en Él, sobre todo y en todo momento. Pero cuando pasamos pruebas o momentos difíciles, es justo cuando necesitamos, en verdad, aprender a depender del Señor. Juan capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Dicho esto, les dijo, hablando de Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Esa es la verdad. Esto es lo que realmente había pasado. Pero mira lo que dice el versículo 15, Juan 11:15. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean,
mas vamos a Él. Qué bueno que ustedes están conmigo y no en ese momento con Lázaro. Realmente qué maravilloso es y clamamos al Señor por su misericordia, para que cada día en verdad dependamos de caminar en la voluntad del Señor, cada día buscando de su presencia. Y en este caso, vuelvo al punto, Lázaro ha muerto, es un hecho ya, una muerte física, ha muerto físicamente. Pero mira lo que él les dice: me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Físicamente no estuvo ahí Jesús, pero Jehová estaba allí. Y Jehová tenía un propósito en la vida de Lázaro y en sus hermanas, sobre todo a motivarles a ser partícipes de la verdadera fe en la voluntad de Dios. Mira lo que les dice entonces Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Mira qué maravillosa verdad, porque ella lo sabe, ¿sí? No estuviste al momento que él murió, pero ahora sí estás aquí. Y yo sé, le dice Marta, que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Mira, hasta allí vamos bien. Todo parece que está encaminado a los propósitos de Dios. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, hablándole en tiempo presente, en ese momento. Tu hermano resucitará. Mas Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira qué palabra más maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusieron? Ahora mira esto es interesante. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijo: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. En su momento, ¿por qué se piensa que lloró Jesús? Él sabía que iba con un propósito. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque la gente que estaba ahí alrededor realmente, podemos decirlo, se identificaban con Lázaro. Mira qué maravilloso. Y se identificaban con la necesidad de sus hermanas, la tristeza, el momento difícil que está pasando. ¿Realmente será que los cristianos llegamos a ese punto de realmente situarnos en una posición o en una situación de respaldo o de misericordia con aquellos que están pasando necesidades y problemas? Porque mira la actitud de Jesús. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Mira qué expresión tan interesante. Y algunos de ellos dijeron, mira, para variar, nunca falta: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
la situación siempre de poner en duda los propósitos de Dios. Pero te digo esto, la verdad que todo tiene un propósito de bien. Seguimos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Realmente creía Marta acerca del poder que obraba Dios a través de Jesús? Porque ella sabía y ha entendido que Dios había hecho milagros. Aún lo decían estas personas: este que abrió los ojos del ciego no podía hacer que él no muriera. Nada es imposible para Dios. Pero Dios lo permitió, vuelvo a ese punto, porque tenía un propósito maravilloso de mostrar su poder y su gloria a través de Jesús. Y mira la actitud de Marta nuevamente. Dijo Jesús: quiten la piedra. ¿Por qué pensamos que Jesús quería que quitaran la piedra? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes? Lo necesitamos en todo momento, realmente creer en la misericordia de Dios a nuestro favor. Y que todo lo que Dios permite que nosotros pasemos tiene propósitos de bien. Él nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque en su momento, mira la actitud de Marta. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si Dios nos hubiera dicho eso? Si Jesús: quiten la piedra del sepulcro. Bien, vamos a hacerlo. No, ¿por qué cuestionar antes? ¿Sabes? Una orden de Dios, y esa es otra cuestión. Cuando cuestionamos las órdenes del Padre, nos estamos metiendo en conflicto. Porque, ¿sabes? Lo digo de esta manera y lo pienso nuevamente. Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él promete lo cumple. Y en todo momento, ¿sabes? Jehová nunca llega tarde, y eso llena mi corazón. Él nunca llega tarde, Él llega a su momento y a su tiempo. Dichosos los que a pesar de las pruebas o los momentos difíciles creemos y nos mantenemos firmes, porque llegará. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mira qué maravillosa expresión. Gracias te doy por haberme oído. Nunca se nos debe de olvidar que los oídos del Padre ni sus ojos jamás se cierran, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles o en cualquier momento. Lo dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos? ¿Qué tiempo realmente dedicamos a estar en la presencia del Señor? A orar, a interceder, a leer, guardar y poner por obra la Biblia. Porque mira qué interesante es esto. Gracias te doy por haberme oído. Mira lo que Jesús ora. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije así por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta, a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Sabes qué maravilloso es el hecho de saber que nada es imposible para Dios? Pero para poder llegar a esos momentos tan trascendentales en nuestra vida, necesitamos creer, en verdad creer. Yo lo digo de esa manera, dice la misma palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, se acabarán en su momento, con mis palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda la palabra del Señor no pasará sin darle cumplimiento a las promesas del Señor. Entonces, ¿por qué conmigo no pasa? Porque no creemos. Porque viene el enemigo y se roba las bendiciones, como la buena semilla. Recordamos otro pasaje también,
interesante de la actitud de Jesús. Mateo 9:24. Les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino solo duerme, y se burlaban de él. ¿Cuántas veces se cae en la equivocación de creer que sabemos más que Dios? ¿Sabes? Va un hombre y le dice a Jesús que vaya a orar por su hija para darle nuevamente vida. Y cuando llegan a la casa, le dicen: bueno, ¿por qué lo molestas? Ya la niña murió. Y Jesús les dice: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mira qué impresionante en su momento caer en esos enredos. Entonces, volvemos al punto. Hoy estamos hablando de la fe. En todo momento, no solamente, tal vez vale la pena aclarar, no solo cuando pasamos momentos difíciles, sino cuando todo marcha bien en apariencia. Necesitamos estar tomados de la mano de Dios y ser fortalecidos a través de su palabra, para que cuando vengan esos momentos tan difíciles y cruciales estemos firmes y sigamos caminando. Me sorprende siempre la actitud de Job, a tal punto que dice: aunque él me mate, yo en él espero. ¿Sabes? Nunca esperemos lo malo de Dios. Lo malo muchas veces, y el castigo viene como consecuencia de nuestras malas acciones, más que por el deseo de Dios. Él no desea el mal para su pueblo, para sus hijos, para toda la humanidad. Y vemos en este caso, como te digo, Jesús vino con propósitos. Yo lo decía en el momento que sube a la sinagoga y le dan a leer el rollo y lee lo que estaba escrito en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los encarcelados y anunciar el tiempo agradable de Dios. Y Él está dando cumplimiento a esa palabra. Ahora bien, nos damos cuenta también de aquellos que no necesitaban tanto para creer. Cuando pasamos momentos difíciles y clamamos a Dios, clamamos por creer. Mira, me gozo del hecho de saber que nuestra fe es para dar apertura a las promesas de Dios y a la palabra de Dios, más que para probar si realmente se cumple lo que la palabra dice. Porque recordemos que sobre todas las cosas Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando intercedemos. Mateo capítulo 8, del versículo 8 en adelante. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe? Este centurión tiene a un siervo que está grave y va a buscar a Jesús. Dice: ¿puedes hacer algo por mi siervo con mis palabras? Y él le dice: sí, voy contigo. No, no es necesario que vayas. Y mira cómo se lo dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué maravillosa fe de este hombre. Le dice: no soy digno de que físicamente vayas a mi casa, porque sé que solamente con que digas la palabra mi siervo será sanado. ¿Es esa nuestra fe? Nuestra fe en el Señor, nuestra fe en sus promesas. Y mira cómo le explica: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira qué maravilloso. Qué maravilloso es también reconocer la autoridad de nuestro Padre Celestial, para quien no hay nada imposible. Porque yo también, dice el centurión, soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ven y él va, y al otro ven y viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Reconocemos realmente la autoridad de nuestro Padre. Eso nos da fe. Mira qué maravilloso es, ¿verdad?, confiar en Él. Que todo está bajo control y que en su momento Él actuará de una manera sobrenatural como siempre lo ha hecho. Si sí, realmente volvemos al punto, si realmente creemos que para Él no hay nada imposible.
Mateo capítulo 8, estamos en Mateo 8, versículo 10. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: les aseguro que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Mira qué impresionante, nuevamente un centurión, clamando por un siervo enfermo. Y su fe en Jesús, la cual debería de ser como la nuestra, su fe en Jesús es a tal punto que le dice: yo no sé, que no soy digno para que físicamente vayas, solamente da la orden de que mi siervo sea sanado y será sanado. ¿Lo creemos? ¿Creemos que así se manifiesta el poder de Dios al momento que creemos? ¿Cuántas sanidades están siendo obradas en este tiempo? Libertades, liberaciones están siendo obradas en este tiempo porque aquel que clamó creyó y vino como respuesta. Entonces en su momento alguien diría: entonces ¿por qué no me pasa? Porque realmente no creemos. Y lo decíamos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir el favor de Dios. Entonces volvemos a este punto del centurión. Les aseguro que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y le digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Vale la pena, en verdad, subrayar este texto. Es Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Sabes, amado hermano, amado amigo, necesitamos realmente fortalecer nuestra fe en el Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque nuestra fe dará como consecuencia el fruto de la gloria del Padre manifestada en nosotros a nuestro favor. ¿Y por qué Dios ha permitido, decimos en su momento, llegar hasta estos puntos como estamos? Hasta estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Porque Él confía en nosotros. Y porque quiere que fortalezcamos nuestra fe. ¿Hay algo imposible para Dios? Me gozo siempre al recordar que Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Nada sucede que no esté bajo su autoridad con propósitos de bien. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuánto necesitamos realmente fortalecer nuestra fe? Y cuando salgamos de las pruebas, de los momentos difíciles, que nuestra fe sea fortalecida, porque sabes qué maravilloso es saber que vamos a dar testimonio. Que la fe del Hijo de Dios da testimonio de bendiciones, de milagros, de prodigios, porque ese es su propósito. ¿Cuántos en su momento damos nuestro testimonio de cómo Dios nos sacó de los vicios, de los enredos, aún nos salvó de la muerte física, para darnos la oportunidad de tener una nueva vida, de aprender de su palabra, de fortalecernos en Él? Mateo 8:11, y les dijo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Seguimos en Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué maravilloso es cuando se recibe el poder de Dios. La oración eficaz del justo tiene poder. Y sabes, cuando llega Jesús con la madre de Pedro, dice la palabra del Señor, estaba postrada en cama con fiebre. Pienso que lo menos ahora sí que esta mujer, la suegra de Pedro, estaba con fiebre. Cuando se acerca a Jesús, yo lo sé, no le dio la explicación la mujer a Jesús de todo lo que le estaba pasando, la enfermedad, y darle todos los diagnósticos por lo que estaba pasando, ni sus temores.
solamente tomó y aceptó que Jesús se acercara cerca de ella. Y como dice la palabra, solo le tocó la mano y la fiebre la dejó. ¿Sabes cuánto realmente necesitamos el toque de Jesús en todo tiempo? Sin dudar de que todo obra para bien. Vuelvo a este punto. La suegra de Pedro con fiebre y Jesús solo la toca, le toca la mano, dice la palabra, y la fiebre le dejó y ya la servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amado hermano, necesitamos, yo lo sé, que nuestra fe sea fortalecida. Necesitamos realmente que nuestra fe sea fortalecida. Por eso me admira el padre de aquel hijo que estaba bajo ataque demoníaco, que con sinceridad se acerca a Jesús y le dice: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Sabes, lo mejor está por venir. Esa es una promesa, amado hermano y hermana. Lo mejor está por venir y cada día estamos viendo la presencia de Dios fortaleciendo nuestra fe para que caminemos en su voluntad, para que realmente creamos y sobre todas las cosas, para que seamos un medio para que el nombre de Jehová sea glorificado. Yo lo compartí hace unos momentos con un siervo del Señor. Mi tarea como hijo de Dios es motivar la fe en Dios, exhortar a través de su palabra para que el que crea reciba las promesas del Padre cumplidas en su vida y sea un testimonio a los demás. Es motivar a creer en las promesas que el Padre ha dado y en su cumplimiento. ¿Cuántos hemos sido sanados, bendecidos y prosperados? Porque le creímos en medio de todos los conflictos y las dudas y los temores. Entonces nuevamente me apasiona, mira lo que dice, hablando nuevamente de la suegra de Pedro: y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. ¿Sabes qué me goza? Que aquellos que llevaban a sus enfermos, aún aquellos que estaban bajo poderes demoníacos, ataques demoníacos, sabían del poder de Dios a través de Jesús. Creyeron en él y sabían que él iba a ser la respuesta a sus necesidades. Y la fe de ellos movió realmente al cumplimiento de las promesas de sanidad en sus enfermos, de liberación. Y lo dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amados hermanos, tenemos que tomarnos ese tiempo. Sé que hay tantos ataques del enemigo en todo momento, en todo sentido, y entendemos realmente que el propósito del diablo es robar, matar y destruir, y sobre todo confrontarnos, dudar de la palabra del Señor. Lo hizo con Eva, cuando va y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, ¿qué está haciendo allí? Provocar la duda, tratar de hacer ver a Dios como, mira esto, sin dolor, como alguien que no podía cumplir con su palabra. Ese es el trato del diablo. Y se lo dice a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. También lo hizo con Jesús en la tentación, para probarle. Cuando le dice: dile a esta piedra que se convierta en pan. Lánzate de cabeza, suicídate, porque escrito está. Mira, la fe en el Señor nos lleva siempre a hacer todo lo que es bueno, correcto y agradable delante de Él, a recibir sus promesas que llegan a su tiempo. Nunca se tarda, nunca se adelanta y nunca se tarda, y eso goza mi corazón también, hablando de sus promesas. Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús
Descendió del monte, le seguía a mucha gente, y enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué se acercó a Jesús? Porque creía en el poder de Dios a través de él, el cumplimiento de la promesa de salud, sanidad y prosperidad. Sabes, en verdad necesitamos conocer a Jesús, su obra maravillosa, sus misericordias sorprendentes, para que entonces sea cumplida su palabra en nosotros y no dudar, y siempre gozándonos en que no hay nada imposible para Dios. Lo mejor está por venir, dice su palabra. ¿Lo creemos realmente? Sabemos que cuando Él nos permite pasar por valle de sombra de muerte, en momentos difíciles, Él va con nosotros, fortaleciéndonos, respaldándonos. Lo que pasaba con Job al momento. ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que aun cuando provocaste que le quitara todo lo material, o le quitaste todo lo material, no dejó de creer en mí. ¿Has visto a mi siervo? Que aun cuando pasó esa grave enfermedad que trajiste sobre él, no se volvió contra mí. Y mira, Pablo lo decía, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Sabes? Ni aun el pecado, no es justificarlo, pero ni aun el pecado nos puede separar de Dios. Aun cuando decidamos pecar, caer o tirarnos, Dios nos sigue amando, pero es un desperdicio de nuestras vidas. Y por supuesto hay consecuencias, el pago, la paga del pecado es muerte. Todo lo malo que hacemos, los convenios con el pecado, traen consecuencias, no son agradables para Dios. Porque sabes, en su momento se pensaba y se describía a Dios como un Dios castigador, que solo buscaba cualquier error humano para castigarlo, lastimarle y mandarlo al infierno. Ese no es el Dios verdadero, el Dios que conocemos, Jehová, el único Dios. Entonces, ¿por qué le buscaban? Y aquellos que se acercaron a Él fueron sanados, liberados y bendecidos porque creyeron en Jesús. No se acercaban para ver qué salía o qué pasaba. Se acercaban porque sabían que en Él estaba la respuesta y el cumplimiento de la promesa de la palabra del Señor. Estamos hablando hoy de que necesitamos fortalecer nuestra fe. Porque si no tenemos fe, aun cuando oremos todo el tiempo, 40 días de ayuno y de oración, si no tenemos fe y creemos en el Todopoderoso, si no identificamos realmente a Jehová como el único Dios, como nuestro Padre, lleno de amor y de misericordia, de nada sirve. A veces una pequeña duda nos lleva a conflictos. Entonces necesitamos estar seguros nuevamente de que Jehová es nuestro Dios, es nuestro Padre, es amoroso, es bendecido y nos bendice. Ahora bien, si hablamos de la fe, Hebreos 11, el versículo 1 en adelante, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cuando oramos por una necesidad, estamos seguros y somos respaldados por la palabra para fortalecer nuestras peticiones. U oramos para ver qué pasa. Yo lo digo nuevamente, cuando oramos y clamamos, no es para probar a Dios, sino es para dar apertura en nuestra mente y fortalecer nuestra fe en que todo va a suceder de acuerdo a su voluntad. Hebreos 11, del versículo 1 en adelante, nuevamente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando tenemos la respuesta, sí, porque creímos. O no ha pasado, literalmente no ha pasado porque no creímos. Me goza esta parte. Mira nuevamente, Hebreos 11:1. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente nos dice de este mismo pasaje, Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Para comenzar, ¿en quién esperamos? ¿Y qué esperamos? Hebreos 11:1 en la Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dice la misma palabra del Señor, no poniendo las cosas, nuestra vista en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Su poder, su gracia, su gloria, su misericordia, su favor, su amor, son eternos.
Y entonces, mira, lo necesitamos, hablando de Hebreos 11:1, en la Nueva Versión Internacional. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Mira realmente cuánto necesitamos fortalecer nuestra fe. En todo tiempo. Y en este tiempo. Y si estamos pasando conflictos, problemas, pruebas y más, es cuando más necesitamos fortalecer nuestra fe. Porque nuevamente el enemigo vendrá para desanimarnos, para que provoque ese de apartarnos de Dios y no creamos en Él. Por supuesto, hay consecuencias. Seguimos en Hebreos 11, versículo 2. Dice el 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fueron reconocidos porque le creyeron a Dios, en verdad, aun cuando las órdenes no parecían tan claras a su mente o a su entendimiento. El caso de Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Deja todo, tu comodidad, todo lo que piensas, todo lo que tienes, y vete a ese lugar que alguna vez o más adelante te mostraré. ¿Y qué es Abraham? Bueno, si no me explicas dónde es, si no tengo en claro, no me muevo de aquí. ¿Sabes? Abraham, el padre de la fe, al momento de recibir la indicación de Dios, tomó a su esposa, a su sobrino, y se fueron para cumplir con los propósitos de Dios. Más adelante, luego de esperar casi 100 años por Isaac, su único hijo, su verdadero hijo, le dice el Señor: sacrifícalo y ofrécemelo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedecerle a Dios. ¿Sabes qué maravilloso es? Reconocer que en este tiempo necesitamos que nuestra fe sea fortalecida en las promesas del Padre. Por eso también es súper interesante y necesario leer la palabra del Señor todos los días y confesarla en esos momentos difíciles, declararla en esos momentos difíciles y confiar que todo vendrá a su tiempo. Vuelvo a Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe en nuestro Padre Celestial nos da la certeza que toda la creación le pertenece, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos, sin dudar alguno. No estuvimos allí en el momento en que todo fue creado para ver cómo sucedía, pero somos consecuencia de la creación. Mira, a estos tiempos y ningún tiempo se puede ocultar la verdad del Creador y de la creación. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira qué maravilloso. Este hombre, Enoc, que le pidió al Padre que no muriera físicamente, sino que Él se lo llevara. Y por supuesto, mantuvo la fe en la promesa de Dios y se cumplió. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe, escucha lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Dios existe. Crea que Él es el único Dios. Que Jesucristo es el Hijo de la promesa y el cumplimiento de la promesa. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra.
que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos convence de pecado e intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Esa es la fe que necesitamos. Y lo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo digo, sin fe es imposible recibir el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Necesitamos creer que Él existe, que Él está en todo lugar, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada imposible para Él. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie escucha esto, que se acerca a Jehová regresa con las manos vacías. Entonces, necesitamos realmente volvernos a Dios, fortalecer nuestra fe. Y nuevamente, si estás pasando conflictos, problemas o pruebas, fortalece tu fe en las promesas del Señor. Voy terminando, Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lucas 7, 22. Y respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Esta es una realidad, no hay nada imposible para Dios. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Sí, aquellos que han creído han visto la mano de Dios obrando en sus vidas, en salud, en sanidad y en prosperidad, como Dios se lo ha prometido. Y mira este último pasaje, 2 de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, hablando de Jesús, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, cuando Cristo venga, qué maravilloso es que nuestra vida dé testimonio de que en todo momento creímos, nos mantuvimos firmes y por consiguiente vimos la mano de Dios obrando a través de nosotros. Así que recordemos una vez más entonces que sin fe es imposible agradar a Dios y recibir lo que necesitamos. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Aumenta, Señor, y fortalece nuestra fe. Ayúdanos cada día a buscar primeramente tu reino y su justicia, a esperar en ti, a confiar en ti con la certeza que tu palabra se cumple en nosotros. Creemos en el Todopoderoso, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, nuestro Consolador, y sabemos que cada vez que pedimos con fe, todo lo que necesitemos llegará a su tiempo. Lo pedimos y lo creemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén. Bendiciones.